Hola a todos, el día de hoy estamos muy contentos de que nos estén viendo o escuchando desde cualquier lugar. Y bueno, quiero platicarles un poquito que la erotomanía es un padecimiento que se caracteriza por la presencia de un delirio en el que uno puede llegar a pensar que otra persona está enamorado de uno mismo y bueno, de pronto hasta hay cosas que les hacen creer que en la realidad eso está pasando sin que necesariamente sea cierto. Es un tema muy interesante y bueno, por ello nos hemos reunido el día de hoy el equipo de Hatla para hablar del tema. ¿Qué piensan ustedes de este padecimiento? Bueno, yo estaba pensando desde la parte leía y decía, ¿no? Que es una enfermedad del exceso de amor, ¿no? Y entonces esta parte de cómo se va dando el exceso de amor, cómo la persona lo iba imaginando, estas necesidades, ¿no? Y sobre todo podríamos saber, si nos aventamos como un poquito a la literatura, pues va hablando primeramente, así se va conociendo como esta parte, ¿no? Primero el exceso de amor, el que tiene que ser con una figura de autoridad mayor, puede ser, antes se creía que era como con actrices, con actores, ¿no? Con gente muy importante, ¿no? Después se fue dando, se ha ido investigando un poco más, y bueno, nos podemos dar cuenta que puede ser hasta con un jefe directamente, ¿no? De una empresa, con esta situación de un médico, alguien que sea como muy cerca para que podamos irlo identificando y sobre todo en estas ideas fantasiosas, porque si bien hay que marcarlo, es un falso amor, ¿no? Es el sentir que alguien me ama a partir de señales o a partir de situaciones que no existen. Entonces ahí hay como un tema. ¿Qué tanto podemos fantasear por una necesidad o por qué podemos necesitar esta parte de necesito que alguien con una jerarquía mayor me ame? ¿Qué es lo que estaría pasando desde esa parte de la persona? Y sobre todo, ¿qué es lo que realmente, cómo poder distinguir entre la realidad y la mentira? Cuando vives en una enfermedad del amor o de la imaginación. No sé, chicas, yo con eso comienzo. Incluso, David, ahí añadiendo un poco el momento que vivimos actualmente de las redes sociales, pues también exacerban esta cuestión, ¿no? Ahorita que decías entre la realidad y la mentira, pues de pronto el tener acceso a los perfiles, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? De figuras públicas, de gente con una posición social a lo mejor más llamativa, pues puede facilitar precisamente este tipo de obsesiones, estos delirios, o incluso, ¿no? La creencia delirante de una relación amorosa. Un poco parecido al tema, alguna vez una paciente me compartía que ahora te pueden contestar a través de aplicaciones ciertos bots, ¿no? Y entonces crear una relación romántica con alguien que no está del otro lado de la pantalla. Ahora imaginemos qué pasa, bueno, con cuando ves todas estas situaciones de lo que publican en redes las figuras públicas, actores, políticos y bueno, y demás, que quien padezca sí, quien tenga este padecimiento, pues al final del día puede empezar a generar y a cocinar todas estas ideas porque bueno, las redes también pueden exacerbar esta parte, pero no sé cómo vean ustedes. La erotomanía no es amor, es una forma desesperada de sostenerse en la idea de ser amado, cuando en el fondo lo que se tiene es un vacío excesivamente grande. Y aquí es donde hace falta inventarse una historia para no caer. Me sostengo de toda esta fantasía que estoy generando, ¿no? Y yo creo que podríamos decir que ahí no hay un otro real, sino un espejo, porque si sin ese supuesto amor, creo que la persona va a sentir que no es nadie. Y eso la ayuda a poder estar sostenida. Y aunque suena algo muy extremo, creo que no es tan raro, ¿no? Y quiero comentar algo que decía Ale, ¿no? O sea, definitivamente vivimos en un mundo rodeado donde todo se está construyendo mentalmente y está fuera de la realidad. Idealizamos, proyectamos, suponemos que el otro me responde con un emoji, como lo decía Ale, ¿no? O me mira dos veces y ya estoy interpretando que algo siente por mí o que ya se enamoró de mí, ¿no? Y creo que en lugar de vincularnos
con lo que tenemos, con lo que hay, nos apegamos a lo que queremos que haya, no con la realidad, sino con la fantasía. Yo creo que muchas veces el miedo al rechazo, a la intimidad, al abandono, es más fácil, yo creo, que nos podamos enamorar de alguien inaccesible, como bien lo comentaba, ¿no? Y es abrirse a alguien que de verdad pueda vernos, aunque sea una ilusión. No sé cómo lo ven. Wow, yo podría decirlo desde la parte leía, ¿no? Y decía que son procesos alucinatorios al servicio del delirio, ¿no? Esta parte, ¿no? Y lo vemos como, podemos ponerlo hasta en un ejemplo, yo pensaría mucho más básico, ¿no? En esta parte que vas a estas tiendas donde te venden café, ahí el chico que te cobra, ¿no? Te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es David, y te pone ahí como que la carita feliz, ¿no? Y entonces de ahí empieza el delirio de, es que entonces sí le gusto, porque ella me puso una carita feliz, porque ve a ti que voy con mi mejor amiga, a ti nada más te puso el nombre y no te puso carita feliz, entonces sí seguramente le gusto, me ama, y como voy todos los días a hacer la misma situación, pues entonces empieza a delirar esta falta de amor, ¿no? Entonces sí hay que tener como cuidado, porque quitamos como ese amor platónico, ¿no? Se pasa del amor platónico al delirio, ¿no? Porque en un amor platónico es esa parte de puede gustarme y puedo enamorarme de esa persona, pero hasta ahí. No empiezo a crear toda esta fantasía que venimos hablando, ¿no? Todos estos delirios, toda esta parte que podrían decirse que hasta un momento dado pues son como esquizofrenias ahí, ¿no? Esquizofrenias de estos delirios, de estas necesidades, como bien lo decían, de amor, y sobre todo, ¿qué es lo que realmente buscan ahí? ¿Qué es lo que les hace falta en este amor propio o en esta autoestima, no sé cómo podemos llamarlo, necesidad de amor? Porque bueno, yo podría hasta decir que debemos en algún momento diferenciar una necesidad de un deseo, ¿no? Y entonces cuando existe una necesidad de amor es cuando se puede dar más esta parte de estar delirando y encontrando falsos símbolos o falsas situaciones de amor con cosas que pues solo se quedan en la imaginación de la persona, y que la otra persona muchas veces, como lo decíamos con esa parte de los actores o las actrices, pues no existe, ¿no? Y ahí está el tema. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Donde a lo mejor vemos que pasa alguien famoso y va saludando a todos y creemos que es un mensaje de amor para nosotros. Es bien interesante esa parte. Sí, es un tema muy interesante, pero bueno, estamos hablando de un delirio, ¿no? De un delirio. Y bueno, yo estaba recordando una película, ¿no? Que más o menos como que ejemplificara esto. Y por ejemplo, una serie, no sé si la vieron, de Bebé Reno en Net, ¿sí? Claro, aquí no se manifiesta en esto que normalmente es que es de un estatus mayor la persona y que tiene algunas características en especial. No es del todo así, pero es un poco así. O sea, efectivamente la persona se trastorna, ¿no? Y de hecho antes estaba buscando el nombre, pero bueno, antes se le conocía como psicosis delirante, pero solamente en un fragmento. O sea, la persona está consciente de todo, puede trabajar, puede hacer todo absolutamente, y sin embargo hay ahí un que deja de ser un rasgo, por supuesto, sino más bien es como ¿qué podré decir? Como un hoyo en el cual efectivamente la persona se va de la realidad y entonces comienza a pensar o a interpretar que lo que hace la otra persona lo hace directamente para ella. Entonces sí es muy interesante porque cae como en una línea en la cual uno puede decir, no, es que estoy enamorada y entonces esa persona está enamorada de mí, y
pero vaya, no se acerca realmente a la realidad, sino que se dispara, ¿no? Y por esa vía, solamente por esa vía, la persona está delirando justamente que el otro la ama, ¿no? Que el otro o la otra es quien está haciendo todo lo que hace. Por ejemplo, en Bebé Renault se veía como él pues era negativa ya directamente, ¿no? Y le decía y de verdad la bateaba, y la chava todo el tiempo pensaba e interpretaba eso como que efectivamente lo que pasaba era que ella, que él la quería y que, pues no sé, argumentaba otras cosas, pero es eso, ¿no? Es esa interpretación y realmente es un delirio. No estamos hablando del enamoramiento o de ver que es un chico, no sé, el otro es tímido, no, sino que efectivamente es un padecimiento, pues, psiquiátrico. Uh-huh. Fíjate, yo lo pensaba desde esa parte, como bien se llama, y también siento que va algo como del propio orgullo, ¿no? El cómo no voy a conseguir aquello que amo, aquello que deseo o aquello que imagino, ¿no? Como esta parte de cosificar a la persona de la cual fingimos o deliramos que nos ama, ¿no? Es como esa parte de, si él no me ama, pues entonces quedo como golpe en el orgullo porque ¿qué tan suficiente puedo ser? ¿No? Y de ahí la importancia de poder generar como esta parte de a lo mejor podemos ir como al psiquiatra, ¿no? Como a este DSM-5 para hacer como el checklist de si es o no es, pero sobre todo acompañado de un medicamento, ¿no? Es importante de repente tener como estas interconsultas para que podamos manejarlo en conjunto, porque si bien necesitamos tener como ese control o bajar esos delirios, pues hay como que maneras y por sí solo una psicoterapia, un psicoanálisis, pues no va a poder. Necesitamos algo que pueda apoyarnos con la persona para que pueda regresar así. No puede encontrar como ese tocamiento con la realidad y entender que es un delirio, porque si la persona nunca entiende que está delirando o no entiende, pues es como bien lo decías en la serie de Bebé Renault, pues la persona siempre está ahí, ¿no? Y siempre sigue y sigue y sigue porque no encuentra una realidad, no hay un golpe real. Y entonces al no tener un golpe de realidad y al vivir en la imaginación o al vivir en los delirios, pues lo difícil es colocarle los pies en la tierra, ¿no? Pero bueno, yo con esto cierro, chicas, no sé ustedes. A mí me gustaría aportar también, y justo para la gente que nos escucha, también hay un riesgo para las otras personas, ¿no? Justo un poco con el ejemplo que ponía Lau de esta serie, hay un riesgo pues latente porque precisamente al encontrarse la persona bajo un delirio, pues vaya, no es consciente de pronto del efecto que puede producir ya en la realidad, y esto puede poner en riesgo a la persona, ¿no? A la que se esté persiguiendo, digámoslo así, y también a todos los que están a su alrededor. Entonces, en realidad sí es algo que, bueno, debe manejarse con cuidado, con un acompañamiento multidisciplinario, porque como bien lo dicen ustedes, pues es algo desde la parte psiquiátrica, ¿no? Psicológica, psicoanalítica, médica y demás. Entonces, bueno, sí creo que es algo a lo que hay que prestarle especial atención. Y yo estaba leyendo, les voy a leer un poquito lo que tiene que ver con las causas. Y bueno, las causas exactas son pues desconocidas, pero se piensa que involucra una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y psicológicos. El estrés, traumas o aislamiento social también pueden contribuir. O sea, en realidad no se sabe muy bien, ¿no? Y se puede manejar con medicamentos antipsicóticos, también con psicoterapia, o sea, y bueno, la terapia de apoyo como del acompañamiento, pero sí creo que es muy difícil. Yo en algún momento yo me acordaba de una persona que vino a consultarme. Ella sufrió un delirio, desde luego no estoy hablando exactamente de esta condición,
pero era de una mujer que comenzó a pensar que el vecino, ¿no?, se podía meter por un orificio de la cocina. Pero un orificio muy pequeño, y sus familiares decían: es que es imposible que alguien se meta. Sin embargo, ella está pensando que la persona viene, se mete, se transforma, regresa, ¿no? Y sin embargo, tú hablabas con esa persona y su contacto con la realidad era perfecto, hablaba de todo muy bien, y de ese tema en especial, pues sí, ¿no? Efectivamente estaba fuera de la realidad. Ahora imagínense esto, pero con una connotación de enamoramiento, y sí es complicado incluso determinar eso, ¿no? Porque sí puedes decir: no, es que en redes, ¿no? Yo, no sé, esa persona contestó tal cosa, y entonces yo, la verdad es que pienso que sí es así. Y bueno, sí es muy difícil como distinguirla. Yo creo que una de las maneras que podría haber es precisamente el exceso de, y el que la persona pueda sentirse acosada al respecto de, ¿no? Como comenzar a ver que a la otra persona no solamente le molesta, sino que efectivamente pues comienza no sé, acusar a esta persona directamente, ¿no? Y es como quizá una manera de poder comenzar a distinguir que pues efectivamente no es real que la otra persona esté interesada. Pero sí creo que el abordaje y el poder distinguir cuando pues efectivamente es algo que dos personas están como en el ligue, y cuando realmente la otra persona está desbordada de la realidad e interpreta lo que quiere. Bueno, pues con esto terminamos, y gracias por escucharnos. Espero que nos puedan seguir, y Psicólogos Jatla está a sus órdenes.